vamos a construir esas banderas, si rojas, verdes o amarillas, en base a lo que nosotras consideramos que son nuestras propias banderas rojas, verdes, amarillas. Que luego entiendo que lo veremos y que habrá banderas rojas que sean inadmisibles aquí y en Pekín, porque es violencia, pero habrá otras que cada persona las construya un poco según su sentir. Quizá lo que para mí es una bandera amarilla, para ti no lo es y viceversa. Entonces, desde ese conocernos, podemos construir primero vale, esto sería para mí una bandera amarilla. Así cuando me pase la detecto. Es esto. Esto es. Y esto es lo que tiene mucha relación con lo que decías tú antes, ¿no? Que al final el mensaje se expande y no sabes si te reconoces mucho con esto, no te reconoces, pero te están diciendo que esto es una bandera roja sí o sí. Entonces entras un poco en ese conflicto de valores de igual yo tengo un problema, igual no funciono bien. Pues no, funcionas bien. Y en este caso sí que dividimos las banderas en 3 colores, como el semáforo, ¿no? Las primeras son las verdes. De hecho, en estas banderas verdes, pues la emoción básica que está presente va a ser la alegría, que como emoción tiene ese mensaje para ti que te dice, amiga, coma, esto te está gustando, ¿no? Y ahí también, pues, depende, obviamente, de la historia de cada persona. Luego tenemos las banderas amarillas, que son estas que van un poco más personalizadas, ¿no? Que dependen un poquito más de la historia de cada persona, que también las vamos a ver ahora, y dependen mucho de pues, los valores, la propia historia, los pilares en los que tú creas que se sostiene tu relación, etc. Y luego están las banderas rojas, que son estas banderas que, como aquí, como en Pekín, consideramos violencia, ¿no? Estas banderas que son inadmisibles, innegociables, ¿no? Yo creo que la palabra también es innegociable. Se presenta una y es el innegociable. Y como violencia también estamos muy acostumbrados a ver pues la manifestación más visible de la violencia, ¿no? Pues los asesinatos, la violencia física, la violencia sexual. Y la violencia diríamos que es como un iceberg, o quien reconozca esto de la pirámide de la violencia, ¿no? Que la parte más visible es pues esta parte chiquitita del hielo que se ve si tú vas en un barco, pero luego tiene una parte mucho más profunda, ¿no? Como unas raíces mucho más profundas. En esas raíces detectamos pues, la violencia psicológica, la violencia ambiental, ¿no? Que es este tipo de violencia que se ejerce en el entorno, en el mobiliario, en el propio espacio, en el que tú de repente te asustas y te quedas así como un poco en shock, de no entiendo muy bien qué está pasando. Y en este caso, pues hablamos de la violencia psicológica, ¿no? Como todas esas banderas rojas inadmisibles que están en este iceberg, ¿no? Por ejemplo, el chantaje emocional, nuestra forma de control a través de la culpa o el miedo. Por ejemplo, menospreciar los sentimientos o descalificar totalmente los sentimientos. Eh, Esto se está hablando mucho también ahora, ¿no? De la ley del hielo, de la indiferencia, que es retirar la comunicación por completo como forma de castigo, ¿no? Como, bueno, me dejo de comunicar contigo, te retiro la palabra, no te doy una explicación y tú estás pues, ahí rumiando con esa ansiedad, esperando, ¿no? Porque, bueno, ya lo veremos también, pero una de las grandes palabras aquí va a ser esperar, ¿no? Esperar a ver qué te está diciendo la otra persona cuando no te está dando una información. Eh, las humillaciones o humillar en público con esta, y hago comillas para las que no estéis escuchando en el podcast, de las burlas en público, ¿no? Cuando te menosprecian en público en forma de una burla o de alguna broma, así entre comillas, ¿no? El entorno se ríe y de repente te quedas un poco choqueada diciendo, algo no me ha gustado de aquí, no me he sentido cómoda, tampoco he tenido el espacio seguro para poder decirlo, ¿no? Mira, otra de las claves es espacio seguro. ¿No? Unas banderas rojas no te vas a sentir que estás nunca en un espacio seguro y por tanto tu cerebro va a estar siempre en alerta, ¿no? El culpabilizar todo el rato, el otro término que está también ahora muy de moda, que es el gaslighting o la luz de gas, ¿no? Que es al final hacerte dudar de tu propio juicio, de tu propia percepción o de tu propia memoria, ¿no? Como negar la realidad y hacerte creer que tú estás, la gran palabra, loca, ¿no? El control de la propia imagen, ¿no? Que te controlen el estilo, la imagen, el cómo tienes que ir, como que si te dibujaran, ¿no? Como si alguien te impusiera el estilo, que te aíslen de familiares y de amistades, monopolizar la toma de decisiones, tanto económica como del tiempo de ocio compartido, como de tu propia vida, ¿no? Que alguien te esté diciendo ya cómo manejar
manejar tu propia vida, como si te tiraran un poco de hilo, ¿no? Como si fueras un poco una marioneta. Y el juicio continuo a los pensamientos, ¿no? Este continuo cuestionamiento a lo que piensas, a lo que sientes y a lo que acabas haciendo, ¿no? De tal forma en que, bueno, pues empiezas a dudar de ti. Todas estas banderas las podemos recoger como rojas, así como si se nos encendiese esa alarma de atención a todas las unidades, bandera roja, esto sí que es inadmisible. Y estas sí que las podemos poner un poco con criterio general. Sí, totalmente de acuerdo, me alegra, de verdad. Bueno, yo creo que es importante, Clara, te agradezco que hayas compartido eso, lo que hay debajo de ese iceberg, porque em, a veces a mí me pasa que como yo me muevo en el entorno donde, pues donde hay una perspectiva de género, donde hay un entorno feminista, me creo que a veces me puedo pensar que todas las realidades son así, pero no, y para eso tengo que conectar con la Yaiza de no hace tanto, es que no hace tanto, que todo esto que acabas de compartir no tenía ni idea y que permitía y sobrepasaba todos estos límites porque no tenía ni idea de que esto era violencia, ¿no? Entonces me parece importante poder hablar de ello.